Profes, ¿cambiará la relación que habrá entre los Estados Unidos e Israel, en concreto con la llegada de Donald Trump? ¿Qué es lo que se avisora en este escenario que algunos dicen catastrofista, algunos dicen pues es más de hablar y gritar y patear puertas que en realidad hacerlo de manera concreta? ¿Qué es lo que nos espera de acuerdo a su primer mandato, que ya lo vimos? Bueno, en lo tocante a la política de Estados Unidos con Israel, me parece que no hay cambios. Donald Trump es más sionista que Joe Biden, y en Estados Unidos los grupos de interés pro Israel están ligados a la Reserva Federal del Tesoro, que marca la pauta en lo monetario, en lo económico. Los grupos pro Israel están vinculados también a la banca, de hecho controlan la banca estadounidense. Los grupos pro Israel también están ligados al complejo militar industrial, y a través de un lobby gigantesco que es muy rudo en contra de los políticos de Estados Unidos, el American Israel Public Affairs Policy, el Committee, el AIPAC, pues controlan las campañas electorales de demócratas y de republicanos, de tal suerte que no solamente en el nivel del poder ejecutivo, sino también en el legislativo, y habrá que ver hasta dónde en el poder judicial de Estados Unidos están metidos hasta el tuétano, de tal suerte que cualquier político estadounidense que intente salirse del control del AIPAC en cuanto a o en materia de política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente puede terminar acabado, pues, políticamente hablando. Y si a esto le sumamos también que controlan la prensa escrita, el New York Times, el Washington Post y algunas otras cadenas grandes, Univision en español, por ejemplo, controlan televisoras, radios, repetidoras, y bueno, pues redes sociales. Ya vimos lo que le hicieron a Donald Trump, de hecho, en el año 2020, que lo empezaron a dejar de transmitir de ese nivel, digamos, de ese poderío. Y aquí hay que agregar, pues, que pues eso es lo que garantiza que Estados Unidos esté desde la élite política medio secuestrado, y en cuanto a Israel se refiere, siempre mantenga esa línea antipalestina, antiárabe. En lo tocante a México, en teoría no deberían de cambiar muchas cosas, porque pues cosas que le favorecen a Estados Unidos vienen directamente desde México. Esto que voy a decir es muy importante repetirlo, porque lo decimos, pero a la gente se le olvida, pero México es el primer socio comercial de Estados Unidos, y se comercian al año un volumen de 738 mil millones de dólares, más que China con Estados Unidos, y más que Canadá con Estados Unidos, y más que nosotros en relación comercial con cualquier otro país. Pues estamos enfocados en esta relación de interdependencia compleja con Estados Unidos. Además, pues compartimos una frontera de 3.200 kilómetros. México comercia con Estados Unidos, Marta, mucho más que Inglaterra, Francia, España, Alemania, Polonia, República Checa, Austria, juntos, puestos en una canasta. México comercia más con Estados Unidos solo que todo ese grupo unido. Además de esto, también cabe mencionar que, por ejemplo, México comercia con África unos 2.500 millones de dólares al año, mientras que con Estados Unidos comercia 2.000 millones de dólares al día. De tal suerte, pues, que pueden muchísimos negocios de Estados Unidos, empresarios estadounidenses, verse bastante afectados si cambiara una ecuación con México, porque sí tenemos un volumen comercial bastante respetable. Ni China comercia esas cantidades con Rusia, ni Rusia con Irán, ni Irán con Kazajstán, por ejemplo, ni Inglaterra con Francia o con Alemania, ni Alemania con Francia. Es decir, es una cosa paradigmática, y ningún otro país en el mundo tiene una relación, una red consular tan obesa, tan grande como la mexicana en Estados Unidos. 53 consulados, una embajada. Esto, bueno, pues es paradigmático, y la cantidad de personas de origen mexicano en Estados Unidos realmente es enorme. Entonces, habrá que ver si Donald Trump materializa sus amenazas, pero ya ha dicho que por lo menos 3, el 20 de enero del 2025, por decreto, sí las va a eliminar, y una es que parecieran de política interna 2, y una de política exterior, pero en todas le pega a México.
Una es que los migrantes indocumentados que tengan hijos ya no podrán gozar de la nacionalidad para sus hijos, es decir, que aunque nazcan en territorio estadounidense, si son hijos de personas que entraron sin documentos a Estados Unidos, entonces ya no van a tener la nacionalidad. Esto se supone que va en contra y que la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, tendrá que encargarse de echarlo para afuera, pero la verdad es que Trump en el primer cuatrienio hizo cosas que creía yo que la Corte iba a echar para abajo, como la sección 42 de los migrantes a los que sacaban mientras la Corte les resolvía su proceso legal, y al final se lo terminaron convalidando. Entonces, ese primer decreto, que además recordarle a la gente que en Estados Unidos el presidente, cuando no tiene mayoría, pues apela a gobernar por decretos para evitarse el proceso legislativo, y que los decretos solo duran mientras ese presidente está en funciones y hasta que llega otro que le revierte el decreto, como pasó con Biden, y muchos de los decretos que Donald Trump había emitido, Biden los dejó sin efecto. Entonces, hasta ahí va la normalidad. Si quieren evitar el proceso legislativo. Ahora, Trump tiene mayorías en el Partido Republicano dentro del Congreso y dentro del Senado. Y en el Senado, pues sobre todo mayoría clara. Y ahora digo por qué hago énfasis en el Senado. Entonces, esa primera le va a afectar ciertamente a millones de personas que se encuentran en Estados Unidos, porque de ahí en adelante, aunque no es retroactivo, de ahí en adelante, pues tendrán esta zozobra, como le pasa, por ejemplo, a los soñadores, a los dreamers, a los que nacieron en otros países, pero fueron llevados por sus padres cuando eran muy pequeños, cuando no tenían conciencia, digamos, y por eso el tema de los soñadores o de los dreamers, con los demócratas se les da cierto respiro, aunque los republicanos no están necesariamente de acuerdo con eso. En segundo lugar, sellar la frontera, destinar presupuestos enormes para terminar ese trabajo de sellar con doble valla o con doble, porque le dicen del muro, en realidad no es un muro, sino es una valla larguísima a lo largo de toda la frontera, que por cierto, bueno, pues ha lastimado bastantes regiones en donde los animales pues prácticamente no conocen fronteras, y bueno, pues ahí ya genera un daño ecológico importante. Y esto dice, también va de nuevo para que haya presupuesto y para que lo podamos concluir, pues hasta Tamaulipas. Hasta ahí digamos que son asuntos de política interna, y aunque son dolorosos, pues finalmente es de fronteras hacia adentro. ¿Cuál es el problema con el tercero? Que dice, en el tercero vuelve a insistir en que va a presionar al gobierno de México para que el gobierno de México actúe con los carteles de la droga, y en caso de que el gobierno de México pues no lo haga, uno, va a nombrar a las organizaciones de narcotraficantes, a las organizaciones del crimen organizado como terroristas, que es una medida por la que el gobierno mexicano ha cabildeado durante años. Y cuando digo gobierno mexicano, Marta, no solo me refiero a la 4T, yo tengo investigando el trabajo de cabildeo de los grupos de interés extranjeros en Estados Unidos desde hace por lo menos 15 años, y al momento de documentar, digamos, la evolución histórica del cabildeo mexicano para evitar que en algún momento Estados Unidos denomine o clasifique a las organizaciones de narcotraficantes como terroristas, es por lo menos hace 20 años, 20, 22 años, desde 2003, cuando Estados Unidos estaba inmerso tanto en Irak como en Afganistán. ¿Y esto por qué es importante? Ha defendido, digamos, esa medida Vicente Fox, el mismo Felipe Calderón, después Peña Nieto, y luego le tocó también a la administración de López Obrador, y ahora le va a tocar a la de Claudia Sheinbaum. Mucha gente dice, ¿es que los presidentes acaso se ponen al servicio del narcotráfico para evitar que se les denomine como terroristas? No, no. La razón es que Estados Unidos tiene, digamos, entre sus políticas de seguridad nacional como prioridad combatir el terrorismo. Y el terrorismo, vamos a decirlo, ellos de manera discrecional determinan qué sí es terrorismo y qué no es terrorismo, pero la palabra terrorismo sí aparece, digamos, en sus documentos. Entonces, al ser prioridad, incluso hay resoluciones bipartidistas en Estados Unidos que sí apoyan en presupuesto y apoyan al Poder Ejecutivo para que pueda ordenar ataques en territorios extranjeros o con la justificación de combatir al terrorismo. Si a las células criminales mexicanas, que hay que decirlo, que sí cometen crímenes de lesa humanidad, que lo hemos estado viendo
que extorsionan, que, bueno, van por ahí causando el caos institucional también en México. Es cierto, pero si se les llegara a denominar, entonces Estados Unidos legalmente ya no tendría barreras para hacer lo que Donald Trump dice, que es incluso bombardear con misiles teledirigidos, como hace Israel con los miembros del Hamas o del Hezbollah a largas distancias, bombardear a las cabezas del narcotráfico. Entonces, eso me parecería una verdadera razón de preocupación, porque, a ver, si te bombardea a tu territorio nacional, independientemente si de verdad le están tirando o no a los narcos, porque, a ver, si Trump realmente quiere combatir el narcotráfico, tendría que empezar por desarticular las redes financieras en Estados Unidos, JP Morgan y algunas otras instituciones en donde se guarda bastante dinero producto de esta actividad ilícita. O qué pasa con lo que dice Jesús Esquivel, con los narcos gringos, con los que se organizan dentro de Estados Unidos para comprar, o con los funcionarios de la DEA, de la CIA, que luchando contra el narcotráfico terminan convirtiéndose también ellos en jefes de plazas dentro de Estados Unidos y coordinando las rutas en este país y en Centro y Sudamérica. Nada más van, digamos, por la parte más baja de la cadena, y esto pues busca o tendría cierta intención de mantener control territorial sobre el territorio nacional. Entonces, ¿qué tendría que hacer el ejército mexicano? Teórica e hipotéticamente, pues defender a la nación. Pero en estos momentos, esto nos llevaría, digamos, a una especie de conflicto armado con Estados Unidos en una relación demasiado asimétrica. Pues sí se le china a uno la piel de pensar un escenario muy peligroso, de que si hacen un ataque, estarían abriendo la puerta, digamos, a algo que tardaría años en volverse a cerrar y atraer ciclos de violencia que desestabilizarían a los dos países. Y en el entorno de Trump, pues algo que no piensan, que mientras Estados Unidos va por ahí bombardeando a todo mundo, incluso a sus vecinos, en caso de que ocurriera, pues China sigue con su política de construir edificios, de construir infraestructura comercial, de construir infraestructura en el mundo, no solamente dentro de China, de sacar de la pobreza a millones de chinos, mientras que en Estados Unidos siguen inmersos en procesos endémicos de producción de opioides, pues sigue la desigualdad creciendo enormemente, y estos, en lugar de invertir, digamos, en combatir, en limpiar la casa, están pues muy insertos en estas dinámicas autodestructivas, en las cuales pues hoy en día tienen la principal deuda del mundo, 36 billones, que serían como una especie de trillones, millones de millones de millones, y nada más la pura administración anual, el pago de intereses, etcétera, les cuesta 900 mil millones de dólares, es decir, más que incluso su propio gasto en defensa, que por cierto es el más obeso del mundo. 938 mil millones de dólares es lo que están planeando para este año fiscal. Y esto te habla, pues, de en dónde está la élite política. Me parece que están abriendo escenarios bélicos para poder justificar tan enorme gasto militar y, pues, con ello hacer que el complejo militar siga ganando, Marta. Sí, y en ese sentido, a ver, esta intención, lo que nos está diciendo ahora es que va más allá de ser bocón y va más allá de ser una campaña, sino que los resultados que tuvo en la primera administración hablan de que, y la política, ¿cómo podríamos revisar el hecho de que habla con la presidenta y le dice el tema de la frontera en general, pero y la invita pues a su toma de posesión el próximo 20 de enero. ¿Cómo podemos entender esos mensajes de Trump en este sentido? Nada más hay que aclarar ahí algo. Donald Trump es muy mentiroso. Digo, no hay político que no lo sea, pero Trump en particular no tiene empacho en hablar de cifras disparatadas y también en proponer cosas disparatadas. Pero, por ejemplo, ya hay antecedentes en la relación pasada, en la relación bilateral con el presidente López Obrador, en donde sí cambió dos cosas por lo menos. El tema del muro, o sea, que sí lo empezó a hacer, no lo terminó, apenas si avanzó algunos kilómetros, pero la intención sí se materializó, es decir, sí empezó, sí se atrevió a hacerlo, a destinar presupuesto para ello. Al final decía que iba a hacer que los mexicanos pagaran, pues no, lo pagó Estados Unidos, pero el muro, cuando uno se acerca a las fronteras, pues aquí en Tijuana, o va a una Tecate, o va a Mexicali, o sea, a una Nogales,
pues ya se ve ahí la barrera física portentosa. Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio, recordemos que antes era el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora le pusieron TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y eso fue también a petición de Donald Trump, en donde cambia algunos términos de la dinámica porque decía que Canadá y México abusaban del pobrecito Estados Unidos, y entonces desde la victimización dice, bueno, pues ahora necesito que cambien estos y estas cosas. Intentó también con mucha fuerza, Marta, el tema de hacer que México se convirtiera en un tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que era lo que decíamos de la sección 42, que pensé yo que se lo iba a echar para atrás el Tribunal Supremo, que sería el equivalente a la Corte. Que mientras una persona que viene huyendo de su país, vamos a suponer en México, de la violencia en Chiapas o en Centroamérica, de la violencia en Honduras o en El Salvador, pero particularmente voy a agarrar los casos centroamericanos porque hacia allá va dirigido el tema, que veíamos estas grandes caravanas que venían de Honduras y de El Salvador y de Guatemala. Entonces llegan a Estados Unidos, llegan a pisar territorio estadounidense y allá piden asilo. Y piden asilo porque, pues dicen, venimos huyendo de la violencia. Entonces, anteriormente, o como ha ocurrido en la normalidad del tiempo, pues las cortes obviamente se tardan en hacer investigaciones, en estudiar, evaluar personalmente uno a uno de los casos solicitantes, y mientras, pues la persona permanece dentro de Estados Unidos, mientras, pues tiene que sobrevivir de alguna manera. Lo que hace Donald Trump es que eso ya no sea posible dentro de Estados Unidos, que esas personas que ya lograron poner un pie en Estados Unidos, ya lograron solicitar a las autoridades el que se les permita, digamos, solicitar el asilo, dice sí, pero no quiero que se queden dentro de Estados Unidos, quiero que se vayan a otro tercer país. Ok, entiendo que si no se pueden devolver a su propio país de origen por la violencia, porque están amenazados de muerte, pero no se pueden quedar en este segundo país de residencia, tienen que irse a un tercer país que sea seguro. Y entonces intenta que sea México. Esas son las famosas amenazas de si no los recibes, entonces te voy a meter un 5% de aranceles en la primera semana y transcurrido un mes, vamos a subirlo a 10 y después a 15 y después hasta donde tenga que llegar. México podría decir, pues no te los recibo y si tú me aplicas aranceles, pues yo te aplico también aranceles. Y obviamente nos afecta, pero también les afectaría a ellos y bastante duro, porque además México tiene una relación superavitaria, es decir, le vendemos más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos vende a nosotros, nada más que mucho de este comercio que se contabiliza como mexicano, pues son de empresas estadounidenses que se cruzaron la frontera para producir más barato, con la mano de obra más barata y con los incentivos fiscales del Tratado de Libre Comercio, para poderles vender más. Y entonces Estados Unidos, bueno, en este caso con Trump, intentó presionar al gobierno de López Obrador y Marcelo Ebrard. Se hizo una especie, Marta, nosotros lo vivimos acá en la frontera, pues de mantener entre gente que venían de las caravanas del sur y gente a la que sacaban a las ciudades, de tal suerte que pasó un año y medio, que sí se veía terrible las escenas porque pues el gobierno mexicano no construyó infraestructura para recibirles, entonces en algunas plazas públicas o en las plazas cercanas a la valla, pues ahí los atendían en alguna canchita de fútbol, etcétera, con carpas que, bueno, para los calores y los fríos que suele hacer acá dependiendo de la temporada del año, era pues muy inhumano, pero México no terminó firmando ningún tratado porque esto del tercer país seguro se tiene que firmar y México pues no lo firmó, de tal suerte pues que los efectos eran meramente temporales. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que Trump sí impulsa una agenda xenófoba, por más que mucha gente diga que es un héroe, el tema aquí es que los demócratas lo hicieron peores y que cada que tú tienes a la pseudo izquierda gobernando, esta izquierda buena ondita, o estos derechistas que se asumen como de izquierda progresistas, terminan generando personajes como Donald Trump ante la decepción de la gente. Imagínate, se rompió récord en esta elección, hasta el 45% fue voto hispano, con lo cual, pues cómo entender que si tienes a un candidato que está agrediendo al país de origen de tus padres o a tu propio país de origen si tienes doble nacionalidad, de todos modos le votes, pues la decepción de los demás es todavía mayor. Y un punto de protocolo nada más para cerrar.
esto de que Trump invitó a Claudia Sheinbaum, históricamente en Estados Unidos no sucede como pasa en América Latina, que a los presidentes latinoamericanos les encanta, cada que van a tomar posesión, pues que estén otros presidentes latinoamericanos o de Estados Unidos o invitan al rey de España. En este caso, la presidenta Sheinbaum no lo hizo. Pero en Estados Unidos, históricamente, se estila que va el embajador o la embajadora de cada país. No se invita a ningún presidente ni a ningún primer ministro. Pero con Trump, bueno, pues nada se sabe y es probable que ahora cambie también el protocolo. Estamos en veremos. Claro, solo para cerrar, Jesús, hoy la presidenta habló de la agenda que va a llevar al G20, del no armamentismo. También de alguna manera fue un mensaje para los Estados Unidos, supongo, porque aquí no se dice nada si no hay una señal para enviar. Sí, definitivamente, si algo ha demostrado la presidenta, pues es que cuando la escuchas hablar, sí sabes que estás en manos de una adulta gobernando, de una persona mesurada, una persona tranquila, estadista, pero firme. Y eso hasta cierto punto da confianza. Por más que sus detractores, misóginos, machistas y hostigadores digan, es López Obrador haciendo su voluntad desde su rancho. Bueno, a mí me parece, me da la confianza de que Claudia Sheinbaum, que llevaba décadas, 2 décadas por lo menos, trabajando de cerca con López Obrador, es una convencida de su propio proyecto político, del proyecto político que heredó y que va a llevarla al segundo piso. Me parece que en efecto los mensajes que da son mensajes muy interesantes y con mucha crítica, por cierto, hacia nuestro vecino del norte, que recordamos que desde las mañaneras de López Obrador se cuestionaba a Estados Unidos de invertir miles de millones, cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en la guerra en Ucrania, pero para impulsar, digamos, programas de combate a la pobreza en Centroamérica o en el sur de México, decía, ahí no, de hecho se echan para atrás y programas como Sembrando Vida, pues los echan para atrás, pero le siguen invirtiendo en armas. Entonces, esta necropolítica que está ya a la larga resultando contraproducente para el mismo Estados Unidos, pues no termina de salirse y no deja arrancar, pues, proyectos alternativos que necesitan mostrar también su potencial. Entonces me parece bien que lleve este mensaje, Marta, porque es cierto que mientras México no resuelva su tema de seguridad, que es un tema delicado y grave, pues va a ser poco confiable en el mundo. Pero también es cierto que México, si algo se ha caracterizado en política exterior, es justamente por la seriedad y el apego al marco jurídico internacional y por las propuestas de paz, que eso sí, México ha sido siempre un vocero muy claro, independientemente de las administraciones.